Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a ir comprobando que se escuche bien. Ustedes me van diciendo para poder acomodar, si no acá tenemos auriculares para que se nos escuche bien. Bárbaro. Vamos a ir esperando unos segunditos a que se vayan conectando todos. Y mientras tanto me presento porque seguramente hay mucha gente que está conectada que no me conoce. Soy la doctora Jimena Ruiz, yo soy abogada, ejerzo hace 17 años esta profesión que me encanta y amo. Soy escribana, soy diplomada en acciones reales, posesorias y saneamiento de títulos, soy diplomada en Derecho Procesal y diplomada en acciones y relaciones laborales. ¿Cómo están? Veo que se están uniendo, bárbaro. Antes de empezar este vivo, porque más allá de que vamos a empezar puntual por respeto a todas las personas que se conectaron puntualmente, quiero hacer un par de salvedades que siempre las personas que ya me siguen saben y conocen. Pero bueno, este vivo está dirigido al público en general. Esto implica a todas las personas que estén interesadas, sean abogados o no sean abogados, que les competa este tipo de temas tan específicos, que quieren defender sus derechos. Estoy hablando de propietarios, poseedores, adquirentes por boleto, inquilinos. Vamos a hablar bien de cada uno de estos temas, pero todas las personas que estén realmente interesadas, bienvenidas, y para ellas está dirigido, para que puedan saber cuáles son las herramientas, las puedan palpar, las puedan tener, puedan definir cuáles van a ser las acciones y no crean que están atados de pies y manos cuando circunstancias como las que vamos a hablar hoy suceden. Bien, y les comento también asimismo que vamos a hacer un par de disquisiciones un poquito más técnicas, pero luego vamos a ir tratando distintos escenarios. Sucede esto, ¿qué se puede hacer? Sucede esto, ¿qué se puede hacer? Vamos a ir de menor a mayor, desde casos en los cuales hay amenazas de tomas, de usurpaciones, hasta que las tomas o las usurpaciones han sido concretadas. Vamos a ir haciendo un análisis progresivo para que cada uno sepa, pueda elegir y pueda encaminar sus defensas y a su vez ejercerlas por sí mismo, porque vamos a hablar de muchas cosas que pueden hacer ustedes, ¿sí? Ustedes como titulares del derecho, ya sea de propiedad o posesorio, de lo que fuera, ¿sí? Bárbaro. Bueno, veo que ya somos bastantes, así que ya vamos a ir empezando. Nos vamos a ir metiendo de lleno en este tema tan complejo, tan álgido, tan en boga, lamentablemente. Nos enteramos por los titulares de los diarios habitualmente que están ocurriendo cada vez más tomas, ¿sí? Vamos a analizar un poquito en qué consisten, cómo se manifiestan. Bien. Básicamente nosotros tenemos dos tipos de tomas en general, vamos a hablar, ¿no? La primera de ellas son las grandes tomas que nosotros vemos en los diarios habitualmente, que son grandes superficies de terreno ocupadas por un cierto número de personas, ¿sí? Que es una colectividad humana que pasa a ocupar este inmueble y fracciona, lotea, ya sea para que cada una de esas personas ocupe ese inmueble o luego para revenderlas. Entonces estamos hablando de superficies enormes, ocupadas por un montón de personas, con una dimensión, una magnitud tremenda. Este tipo de tomas tienen las características de que son mucho más difíciles de erradicar. Por eso es muy importante lo que vamos a hablar ahora, para tratar de evitar, para ejercer todo tipo de derechos, todo tipo de acciones para evitar este tipo de circunstancias. Después tenemos otro tipo de tomas, que en realidad son las que más están afectando a la provincia de Córdoba, que son las tomas individuales. Esto es, una o varias personas ubican uno o varios inmuebles y desposeen, se meten, usurpan un inmueble X. Todas las herramientas que nosotros vamos a dar hoy a lo largo de este vivo sirven para ambos tipos de tomas, para las dos. Entonces, tomen lápiz y papel, que vamos a ir anotando un par de cosas. Lo importante, quiero destacar una cosa, que con las tomas grandes tienen un contra que es muy difícil de erradicarlas, pero tienen un pro. ¿Cuál es ese pro? Vamos a poner de ejemplo Guernica. ¿Qué pasó con Guernica? Los propietarios y los vecinos tomaron conocimiento de esa toma semanas antes de que ocurra.
Entonces, ¿qué nos lleva a pensar? Si tomamos semanas, como conocimiento semanas antes, sabemos qué podemos hacer. Tenemos que hacer algo. ¿Se entiende? No solo quedarnos, decir, expectantes a que me defienda la justicia per se. No. Tenemos herramientas para usar. Tenemos defensas para usar preventivamente para justamente evitar que esto suceda. Preventivamente, antes. Fantástico. Vamos a seguir avanzando. Ahora vamos a ver un aspecto muy interesante respecto de las tomas, porque cuando se ocupa un inmueble ilegalmente, tenemos dos marcos normativos que regulan esta situación. Primero tenemos la vía penal y después tenemos la vía civil, ¿sí? Entonces, porque ustedes sabrán que cuando se opera una ocupación ilegal, lo primero que el mundo te dice, vaya y haga la denuncia penal, ¿sí? Bárbaro. Ese consejo es un buen consejo. Ahora, ¿toda ocupación ilegal es un delito de usurpación? No, de ninguna manera. El tipo penal del delito de usurpación tiene elementos típicos que se deben cumplir para estar inmerso en ese tipo penal y que la justicia lo persiga como tal. Yo les voy a dar como ejemplo la fiscal federal de Bariloche, en la toma que se hizo en el Bolsón, consideró, ¿sí?, que esa toma no era un delito de usurpación. No se había configurado el delito de usurpación. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Sí, lo consideró. El tema es el siguiente. Para que se configure un delito, ¿sí?, se tiene que cumplir ciertos aspectos que se llaman el tipo, ¿verdad? Primero, se tiene que haber un acto. ¿Cuál es el desapoderamiento? Una persona desapodera a la otra. Una o varias personas desapoderan a otra. ¿De qué? De la posesión, de la tenencia, ¿verdad? Bien, ahora, ¿cómo tiene que hacerlo? También tiene que operarse, ¿sí? Mediante violencia, mediante engaño, mediante abuso de confianza y clandestinidad. Si ninguna de esas 3 o 4 cosas se concreta en el hecho, no existe delito. Y tendremos que recurrir solamente a la justicia civil. Pero ¿qué sucede? Habremos perdido mucho tiempo confiando en que la justicia penal ejerza su función y condene los delitos. ¿Se entiende? Vamos a tener que analizar en el caso en concreto cuándo se ha operado o no se ha operado un delito. Para eso, ¿cómo lo vamos a lograr? Hay que buscar asesoramiento profesional especializado en el tema, para poder saber por qué vía ir, para saber qué tipo de defensas ejercer, para que nos orienten y nos digan y no perdamos tiempo, ya que el tiempo es un factor relevante, importantísimo en este tipo de ocasiones. Acá el que es más rápido recupera más rápido y evita mayores daños. Entonces, muy importante buscar asesoramiento de manera inmediata. Bárbaro. Vamos a avanzar. El tema es que con el tema de la acción civil, la acción penal, me interesa que destaquemos una cosa. No son excluyentes. No se excluyen. Yo, por hacer una denuncia penal por un delito, no me impide ir por la vía civil a reclamar que me recupere la recuperación del inmueble, que me devuelvan el inmueble, ¿sí? No son excluyentes. Entonces, lo que yo aconsejo siempre es ir por ambas vías, porque no nos olvidemos que la vía penal tiene por objeto reprimir la comisión de delitos. O sea, tiene por objeto buscar una condena a la persona que cometió un delito. Ahora, la vía civil tiene por objeto principal el recupero del inmueble, el recupero de ese objeto perdido. Entonces, me voy a hacer la denuncia y me voy a quedar tranquila de que la policía, de que la fiscalía está ubicando y haciendo para recuperar el inmueble de ninguna manera, ¿sí? Tenemos que ejercer todas nuestras defensas para obtener el fin último, ¿sí? Bárbaro. Entonces, habiendo aclarado esto, es importante que veamos en cada caso en concreto qué vía es la que es más conveniente para nuestro caso en particular. Por eso esto no es una autoventa, porque en realidad ustedes buscarán asesoramiento en un profesional que ustedes tengan en confianza, pero es necesario el asesoramiento en el caso en concreto para saber qué vía es la más adecuada y con qué vía voy a obtener los resultados más rápidos y los que yo estoy queriendo obtener. Bárbaro. Sigamos. Vamos a hablar de quiénes pueden ser víctimas de este tipo de circunstancias.
Porque, por supuesto, iba de suyo que los titulares de dominio del inmueble, obviamente son las víctimas por excelencia, son las personas que tienen una escritura pública relativa de dominio a su nombre inscrito en el registro de la propiedad. Ahora, ¿son los únicos que están protegidos ante este tipo de actos ilegales? No. Existen una amplia gama de defensas para propietarios, para poseedores, entiéndase, personas que adquirieron un inmueble por boleto de compra-venta, o por simples poseedores, tengan título o no tengan título, y ahora se han incluido, a su vez, a los tenedores. ¿Quiénes son los tenedores? Los tenedores son las personas que ocupan un inmueble, pero reconocen la propiedad en otra persona. No se reconocen como dueños, reconocen a otra persona que es propietaria. Vamos a dar ejemplos para que ustedes lo puedan palpar y lo puedan ver rápidamente. Ejemplo de tenedores: inquilinos, arrendatarios de campos, comodatarios. ¿Quiénes son los comodatarios? Las personas a quienes yo les presté un inmueble para que lo ocupen sin exigir ningún tipo de contraprestación a cambio. Son personas que están ocupando ese inmueble, pero nos reconocen a nosotros o a una tercera persona como dueños. Esas personas también están amparadas por todas las defensas que vamos a analizar a posteriori, ahora, en 5 minutos. Bien, eso, y vamos a analizar también el caso puntual de los servidores de la posesión, que es un caso muy específico, y ya vamos a analizar quiénes son, porque son unas personas bastante puntuales que merecen todo un párrafo aparte. Vamos a seguir con las líneas generales antes de empezar a examinar todo lo que son los escenarios, los diversos escenarios que podemos encontrarnos en este mundo. El Código Civil y Comercial y todo el ordenamiento jurídico en general concibe una regla general que es la prohibición de ejercer justicia por mano propia. Suena injusto, lo podemos debatir y lo podemos charlar, pero está específicamente contemplado no solo en el Código Civil, sino en el ordenamiento jurídico en general. Esa es una regla. Como toda regla tiene una excepción. Ya la vamos a analizar a cuál es la excepción en la cual sí se admite una defensa, ¿sí?, de ejercer la justicia por mano propia y defender por vías de hecho ante una circunstancia de este estilo. Ya lo vamos a analizar cuando vamos definiendo cada uno de los escenarios. Bien, ahora, ¿por qué existe esta regla general que pareciera que es injusta en cierta forma? ¿Cómo ellos pueden venir, tomar por la fuerza un inmueble que no es de ellos y nosotros no podemos hacer nada similar? Bien, suena injusto, pero en realidad nuestra sociedad, ¿sí?, depende de que nosotros no vayamos por vías de hecho, sino que recurramos a la justicia cuando sea necesario. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo, que con los ejemplos es la forma más fácil que tenemos de poder palparlo. Bien, viene un dueño, pierde la posesión por una usurpación, está el usurpador metido. Bárbaro, agarra una pala, un arma, va y recupera por sus propios medios esa posesión que perdió. El usurpador resulta excluido. Fantástico, el usurpador va, hace lo mismo y excluye al dueño por los mismos medios. El dueño sale excluido, vuelve a armarse y cae con más armas y con más herramientas para poder... Y terminamos en una situación de nunca acabar. Nunca acaba esta violencia. Ese es el final, la finalidad, ¿sí?, última de esta regla general, que es buscar la paz social, evitar que esto suceda, porque para poder recuperar los inmuebles tenemos un montón, una amplia gama de herramientas y de defensas y de acciones para poder hacerlo. Entonces es muy importante que, a pesar de que parezca injusto que uno que va por la vía del medio, que cumple los derechos como corresponde, tenga que por ahí demorarse un poco más, iniciando una acción judicial o lo que fuera para defender sus derechos, pero en realidad es correcto que así sea, porque los cimientos de esta sociedad están garantizados por ese tipo de normas. Entonces, les voy a pedir que lo entiendan, más allá de que vamos a analizar las excepciones a esta regla. Bárbaro. Vamos a empezar a analizar los escenarios, los distintos escenarios que pueden darse con respecto a las tomas de terreno, y van a ver que las van a poder aplicar para cualquier tipo de toma. Bárbaro. En la primera
Y vamos a ir de menor a mayor en cuanto al grado de lesión que venga de una persona que ocupe ilegalmente. Tenemos un terreno, supongamos en las sierras, una casa en las sierras, y no hay ninguna amenaza cierta de usurpación ni ocupación ilegal, pero ¿qué sucede? Está deshabitada. Entonces, ¿qué sucede? Es un objeto claro que puede ser ocupado o no. Sí. ¿Cómo hacemos para defender? ¿Cómo hacemos para prevenir que esto suceda? Bien, hemos hablado en otros vivos anteriores que los inmuebles que lucen abandonados, no voy a decir abandonados, lucen abandonados, suelen ser el target de un usurpador, de un ocupante. El target. Buscan, analizan los terrenos, los inmuebles y se fijan qué grado de ocupación tiene. ¿Hace cuánto que la persona que supuestamente es el dueño no viene a este inmueble? Entonces, la primera herramienta que nosotros tenemos para poder ejercer nuestra defensa es hacer que nuestro inmueble luzca ocupado. ¿Cómo lo hacemos? Bien, reforzando nuestra posesión. Ojo, esto es un consejo que se les doy a tanto a dueños, a inquilinos, a poseedores, a cualquier persona, ¿sí? Tiene que lucir, tiene que estar perfectamente delimitado. Delimiten los inmuebles, delimiten un terreno abierto, es una invitación, ¿se entiende? Alambrado, en el mejor de los casos. Pueden hacer muros, ¿sí? Pueden hacer cerco de ramas, pueden delimitar en el mismo suelo, que quede perfectamente delimitado, pueden amojonar, pero que esté delimitado, para que en el caso de que haya una usurpación no haya una cuestión de deslinde, no, que más allá, que más acá, no, este es mi terreno, está publicitado de esa forma, está alambrado, ¿se entiende? Segundo, manténganlo limpio, desmalezado, pongan gente para que hagan tareas, para que el inmueble, si es un terreno y tiene los yuyos o la maleza de 3 metros de alto, y yo calculo que a este inmueble hace mucho tiempo que no vienen a verlo, ¿sí? Es muy importante esto, son cosas que pueden hacerlas todos, ¿sí? Y ya vamos a explicar ahora que en pandemia también se pueden hacer, a pesar de que no estén en la misma localidad o en la misma provincia en la que está radicada el inmueble. Bien, sigamos. Otro nota, pongamos carteles indicativos de propiedad privada, manténgase alejado. Bien, no dejemos que se junte cartas, facturas, lo que fuera en el ingreso de nuestra casa. No lo hagamos, porque si yo veo que hace mucho que no se recolecta, ¿qué hacen? Eso mismo que hace mucho tiempo que no se viene, que no se ocupa, que no se está. Entonces yo les pido que refuercen ese tipo de circunstancias, de hecho, ¿sí? Pero que en realidad les coloca en una posición de superioridad. Vamos a seguir con esto. Quiero hacer mucho énfasis. Ahora estoy viendo y estoy asesorando en ese sentido a muchas personas que tienen inmuebles en las sierras, en las cuales me dicen no podemos viajar a ver nuestros inmuebles, no podemos verlos a nuestros inmuebles, no puedo ir al terreno. Bien, yo les comento que en este momento se están haciendo gestiones y conozco muchas personas que ya lo han obtenido, se comunican directamente con los municipios de cada terreno, de cada ubicación, y expresan esta inquietud y les piden que se les otorgue una autorización para circular al inmueble. Y los están otorgando. Entonces les pedimos que pidan esos certificados y vayan a los inmuebles, ¿sí? Para hacer todo esto que les estoy diciendo. A su vez, más allá de esto, ¿qué les recomiendo? Contáctense con los vecinos. Los vecinos en este momento son sus mayores aliados. Armen grupos de WhatsApp, involucren en esos mismos grupos autoridad policial para que en el caso de que haya pasado algo inmediatamente se enteren y a lo mejor los encontramos en flagrancia y podemos repeler un ataque. Estas son todas cuestiones de hecho que son de suma importancia a los fines de defender, ¿sí?, nuestra posesión. Estos tanto sean poseedores o sean dueños. Sigamos. El punto es muy importante que sepan, y ahora se los voy a decir, estoy recordando porque acá tengo una lista de cosas para no olvidarme nada de lo que tengo que hablar. El punto es el siguiente. Estos consejos que yo doy, que son para absolutamente todos, todo tipo de poseedores, propietarios, etc., son mucho más importantes para las personas que son poseedoras, con o sin título. ¿Por qué? Les pido que refuercen la posesión. ¿Por qué les pido que hagan todo esto? Porque ustedes recuerden que en el caso de que
existe una toma, una usurpación, una ocupación ilegal, ¿qué sucede? Y no hice nada por el lapso de un año, yo perdí mis derechos posesorios. ¿Se entiende? Las acciones posesorias prescriben en el plazo de un año. Entonces, muy importante ejercer todas nuestras defensas. Y en el caso de que el usurpador me ocupe el inmueble y yo como poseedor, vamos a hacer una pelea entre poseedor y poseedor. Entonces, ¿quién va a ganar esa pelea? Quien mayores pruebas tenga de su posesión. ¿Bien? Entonces, ¿cómo puede el poseedor reforzarla? Hagan actas de estado de posesión. Lo pueden hacer con un escribano, lo pueden hacer con un juez de paz. Hagan actas. Vayan a plena luz del día, saquen fotos, muestren que su terreno está delimitado, que los vecinos lo conocen, recepten las declaraciones testimoniales delante del escribano, que sí, que usted viene, que cada tanto, que ahora no está pudiendo venir, pero bueno, viene cada tanto. ¿Se entiende? Eso es muy importante porque en el caso de un ataque, o que se concrete ese ataque, ¿quién va a ganar? Va a ganar quien mejor puede probar su posesión. Esto solamente para los poseedores. Los dueños, por supuesto, que van a tener toda una amplia gama de remedios y de defensas que, por supuesto, exceden, y ya lo vamos a analizar ahora, igual, muy contundentes. Bien, sigamos. Vamos ahora con el caso de que tomamos conocimiento de que existe una posibilidad de que nos ocupen el terreno. No hay ningún acto específico que esté acaeciendo, ¿sí? Simplemente vienen, como lo que sucedió en Guernica. Nos enteramos semanas antes de que vienen un montón de personas a ocupar terrenos, o vienen del barrio del lado, o vienen de donde sea. Y tomamos conocimiento. ¿Qué podemos hacer acá? Es muy importante, vieron, yo ya vengo diciéndoles a varias veces que es muy importante la rapidez con la que uno se mueva. Es importante la rapidez con la que uno busque asesoramiento. Bien. Ahora yo le digo con rapidez qué es lo que deben hacer. Primero, tienen conocimiento, no es que se tienen que quedar ahí expectantes y viendo si pasa o no pasa. Inmediatamente que toman conocimiento, inmediatamente hacen una exposición policial, ¿verdad? O una denuncia, ¿sí? En el caso de que se justifique y amerite o exista la evidente comisión de un delito. Bien, pero dejamos constancia policial de que existe esto, ¿sí? Porque llegado el caso de que se opere, nosotros ya tenemos como prueba de que los pusimos, ¿sí? Públicamente con fecha cierta. Bárbaro. Segundo, eso en cuanto a la cuestión penal. Vamos a ir hablando de los dos, penal y civil todo el tiempo. Pero la policía, cuando hacen una disposición de este tipo, y aún hasta a veces cuando se hace la denuncia, muchas veces no se hacen cosas de manera inmediata para repeler un ataque de este tipo de formas. Entonces, ¿qué buscamos? Hay que buscar otro tipo de protección, y vamos a buscar la protección civil. ¿Qué podemos hacer en este caso? Pedir medidas cautelares. Medidas cautelares previas a la iniciación de un juicio. Tenemos una situación, ¿sí?, de inminente producción. Nos están amenazando, nos están diciendo que van a venir de otro barrio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedir la tutela judicial. ¿Cómo? Pidamos una cautelar, una medida cautelar. Existen distintos tipos de cautelares, ¿sí? Nominadas, como por ejemplo el statu quo, una prohibición de innovar. Yo vengo y blindo mi terreno judicialmente. Y si en el caso de que en algún momento ocurra una desposesión, no solo se habrá cometido el delito de usurpación, sino que a su vez se habrá cometido el delito de incumplimiento de orden judicial. Vamos sumando, vamos dándole entidad a esto, ¿sí? Y podemos obtener los ceses del efecto de ese delito. Bárbaro. Tenemos las nominadas, que son el statu quo, la prohibición de innovar, pero también tenemos otras, que son las llamadas innominadas, que el código dice, el código procesal, cada provincia tiene su código, en el que establece que se adoptará judicialmente, cualquier medida que sea más apta para proteger lo que se necesite proteger en ese momento y en esas circunstancias. Bien, yo recomiendo hacer medidas cautelares de este tipo, pedir consigna policial, probablemente tengamos que pagarla, ¿sí? Pero es importante a los fines de proteger nuestra propiedad. Si usurpadores vienen a tomar nuestros terrenos y está protegido, difícilmente puedan hacerlo. Es lo mismo que estuvimos hablando hace unos momentos. Difícilmente un inmueble ocupado pueda ser tomado. ¿Bien? Entonces, muy importante tener conocimiento que antes de cualquier cosa, ante cualquier amenaza, tenemos herramientas. ¿Bien?
Para pedir este tipo de herramientas hay que cumplir un par de requisitos, pero son rápidos, son eficaces, los podemos conseguir muy velozmente. Entonces, es muy bueno que ustedes sepan que tienen estas herramientas y que las pueden ejercer. Bárbaro. Vamos a analizar ahora un caso, vamos a ir avanzando en los ataques a la propiedad. Bien, existen signos visibles, ¿sí?, de desposesión, pero no se concreta la desposesión. ¿Cómo sería eso? Hay intención de desposeer, pero no se ha concretado en el caso en concreto. Bien, estos son los casos llamados de turbación de la posesión. ¿Qué sería eso? Vamos a dar ejemplos para poder echar luz a esto. Bien, por ejemplo, nos destruyen alambrados. Meten en el inmueble ganado, animales. Nos construyen o nos abren un camino en el medio de nuestro campo obviamente, sin nuestro conocimiento, sin nuestro permiso o aún en contra de lo que nosotros estamos explicando. Bien, en esos actos no hay un desapoderamiento, ni total ni parcial, ¿sí? Pero hay una turbación, hay una persona que no me está respetando a mí como dueño, como poseedor. Entonces, bien, ¿qué sucede en estos casos? En estos casos, por supuesto, hay que hacer, obviamente, la denuncia por turbación, porque el delito de usurpación, vamos a recordar que también incluye la turbación más allá de la desposesión efectiva. Entonces, vamos a hacer la denuncia para que la autoridad policial tome conocimiento, pero a su vez vamos a iniciar una acción, ¿bien? Una acción que se llama de mantener la posesión, ¿bien? Esta acción, ¿qué hace? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin último de esta acción? Mantenernos a nuestra posesión, garantizar la libertad y la plenitud que estamos teniendo en respecto de la posesión de nuestro terreno. ¿Bien? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos conocimiento de todas estas acciones para poder evitar que se produzca el desapoderamiento. Ya estuvimos viendo un montón de herramientas que estuvimos haciendo y todavía el desapoderamiento no se ha producido. Bárbaro. Entonces, con esta acción vamos a lograr no recuperar porque no hemos perdido la posesión, pero vamos a evitar que esos actos se sigan concretando. ¿Bien? ¿A quién le corresponde este tipo de acciones? Por supuesto, a los propietarios les corresponde siempre porque tienen la más amplia gama de acciones. A los poseedores les compete, por supuesto. ¿Poseedores quiénes serían? Adquirente por boleto, una persona que poseía durante 20 años sin ningún tipo de títulos, una persona que compró derechos posesorios, también le corresponden estas acciones, y a los inquilinos, a los tenedores, inquilinos, arrendatarios, comodatarios, todas esas personas también pueden defender la ocupación que están teniendo en ese inmueble. Bien, eso es muy importante que lo sepan, porque si bien el poseedor capaz no puede ir, el inquilino sí. Tienen las herramientas para producir esa defensa. ¿Bien? Bárbaro. Es muy importante que, lo que les había comentado recién, esta es una acción posesoria por sí misma y tiene un plazo de prescripción para ejercerla. Desde que se produce el primer acto turbatorio, tenemos un año para ejercerla. Un año para ejercerla. Entonces, en el caso de los propietarios, no hay ningún problema, porque el propietario tiene otras acciones que son imprescriptibles. Las van a poder ejercer cuando ellos quieran. Pero en el caso de que sea un poseedor el que ha visto turbada su posesión, es muy importante que la ejerza de manera rápida, de manera inmediata, porque si se pasa ese plazo, pierde las acciones para recuperar el inmueble o para mantener su posesión plena. Muy importante. Sigamos. Vamos a hablar de un tema álgido que respecto a lo que estuvimos hablando al comienzo. ¿Qué sucede cuando está operándose en este momento una toma, una ocupación ilegal? Se está produciendo en este momento. ¿Qué tipo de defensa tengo? Habíamos hablado que el ordenamiento jurídico en general y el Código Civil en particular prohibían las vías de hecho. Esto es ejercer justicia por mano propia. Fantástico. Ahora, si se está produciendo el hecho, ¿no puedo hacer nada? Sí, sí se puede. El Código Civil Comercial prevé una defensa específicamente tratada y tiene que ser tomada con muchas pinzas porque es una defensa excepcional en la que habilita las vías de hecho, que habilita la defensa, que habilita la justicia por mano propia. Es decir, voy a defender
mi inmueble cuando se está ocurriendo el hecho. Bien, vamos a analizar, se tienen que dar exactamente cada uno de estos requisitos y van a ver mucho paralelismo con la legítima defensa que vemos en materia penal habitualmente. Estos se tienen que dar como muy puntillosamente, justamente porque el derecho lo que tiende es a evitar estas vías de hecho. Bueno, vamos a ir analizando punto por punto, no quiero que quede una sola duda respecto de esto. Ustedes cualquier cosa me van preguntando. Bien, el primer requisito, que la posesión sea atacada por la fuerza. Es decir, tiene que venir una agresión, ¿sí? Yo estoy en el inmueble o quiero repeler la agresión, pero tiene que venir un ataque que medie fuerza, violencia. Si bien hoy se ha sacado una palabra en el nuevo Código Civil que habilitaría pensar que también podría usarse por abuso de confianza o por clandestinidad, en realidad en los hechos la jurisprudencia ha dejado sentada ya pacíficamente que tiene que tratarse un caso de violencia. Que alguien viene a ocupar mi inmueble con violencia, yo voy a repelerla. ¿Bien? Ahora, que la fuerza que yo use para repeler esa violencia tiene que ser suficiente. ¿Qué significa? Que los medios empleados por el agresor que viene a ocupar mi inmueble sean equilibrados con los que voy a ejercer yo. Es decir, si los usurpadores vienen con palas, ¿sí? Y con palos, no puedo recibirlos con una ametralladora o un arma, ¿sí? Tiene que haber ese equilibrio entre la fuerza empleada y la agresión y en la defensa que estoy ejerciendo. Bárbaro. Sigamos en el tercer supuesto, que los auxilios de la justicia lleguen demasiado tarde. Es decir, que no tenemos tiempo de pedir o llamar a la policía. Si va a demorar y me lo van a ocupar el inmueble, yo tengo que defenderlo ya, ¿sí? Es inmediato, no tiene que haber ninguna solución de tiempo. Entonces, muy importante que no haya intervalo de tiempo entre una cosa y la otra, ¿sí? Y ahora, y ahí aclara el final, que no se tienen que exceder los límites de la legítima defensa, que básicamente son muy parecidos, comparten los mismos criterios. Bien, en estos casos puntuales nosotros podemos defendernos con fuerza ante un ataque de estas características. Es muy importante. Pero es muy importante que también lo sepan de que es una medida de carácter absolutamente excepcional. Y otra cosa que deben recordar, que también puede ser ejercida en contra de los dueños. Conozco muchos casos, me pasa habitualmente, de que un propietario toma conocimiento de que ha sido usurpado. Llega al estudio y dice, no, bueno, en realidad yo lo vengo a ver porque yo tomé conocimiento y a la semana fui y saqué todo lo que había, destruí todo y ahora estoy yo adentro. ¿Pero qué pasó? Ahora estoy imputado por delito de usurpación. ¿Se entiende? Estamos hablando de que están prohibidas las vías de derecho. En ese caso, tuvimos que defender a esta persona, tanto en sede penal, ¿sí? Porque estaba imputado por ese delito, con la condena social que se puede obtener. Más allá de eso, el usurpador le inició una acción posesoria para recuperar la propiedad. El usurpador. Por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de defensas o de acciones. Hay que asesorarnos, llamar de manera inmediata. Está pasando esto, asesórense con un profesional del derecho especializado para saber cuándo sí, cuándo no. Cuando ha habido un acto de ocupación ilegal de estas características, la propiedad se termina recuperando. No dejen que los convenzan de otra cosa, se termina recuperando. En algunos casos mucho más rápido, en algún caso un poco más lento, pero se recupera. Veamos y ponderemos los bienes, ¿sí? A lo que voy es, no sé si está bueno que nos traemos en lucha con un usurpador que pueda derivar en una barbaridad o en una situación peor que la toma de un inmueble. Por eso mismo, yo se explico porque está contemplado en el Código Civil, pero llamo a la reflexión de que la regla general está puesta por algo. Es muy importante, vamos a ver quiénes pueden ejercer este tipo de acción, porque esto es muy importante. La defensa extrajudicial, esta defensa extrajudicial, que es repeler por mano propia
una agresión para tomar mi inmueble, ¿la pueden ejercer quiénes? El dueño, y también recuerden que puede ser repelido el dueño con esta misma acción. El dueño, los poseedores, cualquiera sea, los tenedores, los que habíamos hablado, inquilinos, arrendatarios, comodatarios, y también los que habíamos hablado recién, los servidores de la posesión. ¿Quiénes son los servidores de la posesión? Los servidores de la posesión son personas que están en contacto, igual que los inquilinos, están en contacto con el inmueble, ocupan el inmueble, pero reconocen a otra persona como el dueño. Y que están en esas circunstancias por una relación. ¿Cuál sería? Una relación, por ejemplo, de dependencia. Un empleado, un casero, un guardia de seguridad que permanece en el inmueble. Esa persona puede ejercer esta acción. ¿Se entiende? Para que nosotros también no solo lo sepamos, sino que empecemos a dar órdenes para defender. Y también las personas que están ocupando un inmueble, por ejemplo, por relaciones de hospedaje o de hospitalidad. Personas que han sido invitadas a ocupar el inmueble. Todas esas personas también pueden ejercer esta defensa. Pero recuerdo, esta defensa es de carácter excepcional y hay que recordar la regla general de que está prohibida el ejercicio de justicia por mano propia. Bien, vamos a avanzar. Que ya nos queda poquito. Bárbaro. Bueno, ahora vamos a hablar de cuando ya hablamos de todas las vías previas que podemos hacer antes de que se concrete. Ahora vamos a hablar una vez concretada la usurpación, el despojo, ¿sí? El acto de ocupación ilegal. ¿Cuáles son las vías que podemos tomar, ejercer y las acciones? Bien, vamos. La primera recomendación que hacemos siempre en el estudio es obviamente hacer una denuncia penal, ¿sí? Por usurpación. Más allá de que luego se la catalogue como que sí o que no, hacerla porque es una prueba muy enfática de lo que está ocurriendo. Bien, más allá de eso, mucha gente hace una denuncia penal por este tipo de cosas y se queda tranquila. Yo ya hice la denuncia, yo me quedo tranquila, no pasa, no se queden tranquilos. Es muy importante constituirse como querellante, instar esa denuncia, seguirla. Recordemos que el delito de usurpación es un delito escarcelable. Entonces, las causas que llegan a la fiscalía son causas sin preso generalmente. Entonces, las causas sin presos no tienen como una urgencia para lo que son las fiscalías. Entonces, es muy importante contar con un abogado que impulse, pida medidas o pida el cese de los efectos del delito. ¿Bien? Porque si no, puede tranquilamente quedarse en un cajón y no pasar absolutamente nada. Entonces, vamos, hacemos la denuncia, no nos quedamos tranquilos, instamos. Bien. Y ahora vamos a ver la amplia gama de defensas que tenemos a nivel civil. Que yo recomiendo enfáticamente hacer las dos cosas, no elegir, hacer las dos cosas, defendernos por la vía penal y defendernos por la vía civil, porque la vía civil es la única que tiene como fin principal el recupero del inmueble. Bien, las acciones que tenemos para poder recuperar el inmueble son, vamos a ir de menor a mayor. La primera, la acción de desalojo. La acción de desalojo está contemplado, obviamente que ustedes por ahí la pueden llegar a conocer, que es la acción que inicia un locador para desalojar un inquilino que no pagó, que cambió el objeto del destino del inmueble, para lo que fuera. Pero el Código Procesal Civil de Córdoba prevé en su artículo, que contempla quiénes serían los legitimados para iniciar este tipo de acciones y quiénes contra quiénes, y encontramos que los usurpadores o los ocupantes ilegales están comprendidos. Entonces podemos iniciar una acción de desalojo, que es una acción personal, a los fines de obtener el recupero del inmueble. Ahora, vamos a tener que ver ahí, evaluar antes de iniciarla, porque este tipo de acciones se complican cuando ya se empieza a hablar de temas posesorios. Entonces, cuando se habla de temas posesorios, ya la acción de desalojo ya no es contundente para obtener el recupero del inmueble, vamos a tener que ir a acciones posesorias. Por eso, les vuelvo a repetir, es muy importante el asesoramiento previo a esto para poder definir cuál es la acción más importante, más contundente para obtener ese recupero. No todas las acciones para el mismo caso aplican. Sigamos, la acción posesoria de despojo.
Es una acción que le compete a propietarios, poseedores de la índole que fueran, tenedores, que ya los hablamos, ¿sí? A todas esas personas están habilitadas para iniciar una acción de despojo que tiene por objeto el recupero del inmueble. Esta acción, como la acción de mantener la posesión, que son las dos acciones posesorias por excelencia, tienen el mismo plazo de prescripción de 1 año. Es decir, si no las instamos en ese plazo, las habremos perdido. Entonces, es muy importante el actuar rápido. Obviamente que cuando estamos hablando del titular registral, que pase 1 año y no haber iniciado esta acción no hay problema, porque él va a tener otro tipo de acciones que son las acciones reales que nacen del dominio. Pero un poseedor tiene solo esta acción, ¿sí? Es la acción más elevada que puede ejercer. Entonces, si no la ejerció en el plazo de 1 año, habrá perdido la posesión en manos del usurpador. Para que dimensionen la importancia de la velocidad, de no dejarse estar, de activar, ¿bien? Es muy importante analizar contra quiénes vamos a iniciar esta acción, ¿sí? Por supuesto, contra la persona que ha despojado, la persona que se introdujo en el inmueble y me quitó mi posesión, por supuesto. Ahora, esta persona se muere, ¿y qué hacemos? Contra los herederos también compete esta acción. Podemos repeler el ataque y podemos recuperar el inmueble en manos de los herederos. ¿Qué sucede si esta persona, el usurpador, el ocupante, transfiere el inmueble? Transfiere. ¿Y ahí qué hacemos? Bien. El código establece que nosotros vamos a poder recuperarla de manos del sucesor particular, así se llama. El sucesor particular se llama la persona quien adquirió un inmueble, ¿sí? Por boleto de compra-venta, por lo que fuera. ¿Lo vamos a poder recuperar? Sí. Siempre y cuando ¿qué? Esta persona, el adquirente, sea de mala fe. Si el adquirente es de buena fe, yo no puedo recuperar el inmueble de manos de esa persona. ¿Qué significa que sea de buena o de mala fe? Va a ser de mala fe la persona que sabía que esa persona ingresó mediante un acto ilegal. Si la persona que adquiere no sabía que esta persona había ingresado de esa manera, no va a poder ser desposeído o recuperado mediante esta acción. Es muy importante el actuar rápido y veloz en estos casos, porque si nos dejamos estar y no iniciamos las acciones a tiempo, no pedimos una cautelar, un statu quo para que el usurpador no pueda transferir, no pueda hacer, no pueda construir, no pueda avanzar en el avasallamiento de los derechos, ¿qué va a suceder? Los vamos a perder nosotros. Entonces, movernos con rapidez es clave, pero bueno, contamos con muchas defensas para hacerlo, entonces hagámoslo. Después, sigamos con el final, básicamente. La acción para recuperar inmuebles por excelencia, que es una acción real, que solo la tienen los propietarios, que son los titulares del derecho real de dominio, con escritura pública, con inscripción en dominio. Esta acción se llama la acción de reivindicación. Esta acción, a diferencia de la que habíamos analizado recién, es imprescriptible. ¿Esto qué implica? Que no importa la cantidad de años que pase, y si yo no la ejercí, la puedo ejercer en cualquier momento. Para mí jamás va a prescribir esa acción, ¿sí? Es contundente, obtengo el recupero de manos de cualquier persona. No, ya acá pierde relevancia si el adquirente de buena fe, mala fe. ¿Se entiende? Yo soy el titular. Recupero mi inmueble. Ahora, ¿qué es importante que sepamos? ¿Cuál es el límite de esta acción? Esta acción va a tener 2 límites. Una, que yo no pueda probar que soy el dueño. La forma de probarlo es con escritura relativa de dominio y acreditando que yo tuve el modo, la tradición, que tuve el inmueble en mi poder. Y segundo, el segundo escollo que nos podemos llegar a encontrar es que el demandado, la persona a quien estamos pidiendo que nos devuelva la propiedad, haya poseído el inmueble por 20 años o más. En ese caso, la acción de reivindicación no sirve para recuperar el inmueble, porque la persona habrá adquirido el derecho real de dominio por la posesión larga, de 20 años. Entonces, es imbatible porque hay que proacreditar la posesión de 20 años. No es sencillo, pero es importante saberlo. Y bueno, más allá de esto, y para ir ya haciendo una especie de cierre,
Tenemos que recordar que a pesar de que el camino a veces para el recupero de los inmuebles es largo y engorroso, no siempre, a veces obtenemos los recuperos de inmuebles porque tenemos personas que son muy ágiles, muy rápidas, muy veloces, nos allanan a nosotros los abogados el camino de manera considerable. Podemos también, ustedes lo sépanlo, que podemos pedir medidas cautelares por garantizar cualquier daño que el usurpador haya hecho, desde embargarle los bienes muebles que tienen en el inmueble, desde pedir un statu quo que no pueda modificar nada en el inmueble, que no pueda construir, que no pueda hacer. Hay un montón de formas que de manera cautelar vamos protegiendo nuestro inmueble hasta que obtenemos el recupero del mismo, ¿sí? Entonces, no dejen de asesorarse, no dejen de buscar asesoramiento específico en la materia. Hay muchas herramientas, hay muchas acciones, hay muchas formas de hacerlo. No se dejen estar. Bueno, espero que les haya gustado este vivo, que les haya servido, que las herramientas que les he comentado y las acciones que les he comentado les hayan servido. Vamos seguramente a seguir haciendo estos vivos con temas de relevancia y que a ustedes les interesen. No duden en comentar. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en la próxima.